Bendecido día, les habla la doctora Mónica Pérez, adscrita a la Unidad Curricular Introducción a la Práctica Médica de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. El tema a discutir hoy es sobre semiología del tórax respiratorio. En el examen pulmonar debe ponerse en práctica las técnicas de inspección, palpación, percusión y auscultación. Para proceder a realizar la inspección, el médico debe haber realizado primero la anamnesis, incluyendo el interrogatorio, antecedentes personales y familiares, enfermedad actual e interrogatorio funcional. Además debe conocer las líneas de referencia y las proyecciones anatómicas de las estructuras intratorácicas. Para localizar las estructuras intratorácicas, el médico se vale de la proyección de los órganos en la superficie del tórax. La proyección topográfica se logra utilizando puntos y líneas de referencia que delimitan áreas o regiones. Los puntos y líneas de referencia se dividen en anteriores, posteriores y laterales. Los puntos de referencia anatómicos son el pezón en el cuarto espacio intercostal, el borde superior de la escápula en la segunda costilla, la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical, el ángulo de luz en la articulación del segundo cartílago costal con el esternón, el hueco supraesternal, el ángulo costal, las costillas, la apófisis espinosa de C7 y D1, las bases pulmonares en la séptima costilla con la línea media clavicular y la novena costilla con la línea axilar media, la bifurcación traqueal en D4, el ángulo inferior escapular en el séptimo espacio intercostal, la 12ª costilla, en el borde inferior de la arcada costal posterior y las clavículas. En la diapositiva observamos la hendidura supraesternal, el ángulo esternal con la articulación del segundo cartílago costal constituyendo el ángulo de Lewis, la segunda costilla, el manubrio esternal, el cuerpo del esternón, el segundo espacio intercostal, las uniones condrocostales, el borde costal, el ángulo costal y la apófisis sifoides. Observamos acá entonces la hendidura supraesternal, el ángulo esternal, la segunda, tercera, cuarta costilla, quinta y así sucesivamente con sus espacios intercostales. En esta diapositiva observamos el proceso espinoso de S7 y el proceso espinoso de D1. El ángulo inferior de la escápula en relación con el séptimo espacio intercostal, la séptima costilla y la proyección de las costillas a nivel posterior. Las líneas de referencia son la línea esternal, la línea paraesternal, la línea medio-clavicular, la línea axilar anterior, media y posterior, la línea medio-espinal, la línea medio-escapular, la línea escapular interna y la línea escápula-espinal, que corresponde a una línea horizontal desde la espina de la escápula a la línea vertebral. Las regiones son la supraclavicular por encima de la clavícula, la infraclavicular por debajo de la clavícula, la esternal en la proyección del esternón, la axilar en el hueco axilar, la infraaxilar por debajo de la séptima costilla, la escapular, la inter e infraescapular. En esta diapositiva observamos la clavícula, la línea media esternal o esternal, la línea medio clavicular y la línea axilar anterior. Tenemos la región supraclavicular, la región infraclavicular y la región
external. En esta diapositiva se observan la línea axilar anterior, la línea axilar media y la línea axilar posterior. La región axilar y la región infraaxilar a nivel por debajo de la sexta costilla. En esta diapositiva observamos la línea vertebral, la línea medio escapular o escapular. Aquí estaría la proyección de la línea escapular interna y la línea de la espina vertebral, que es una línea horizontal que va desde la espina de la escápula a la línea vertebral. Observamos entonces la región supraescapular, escapular, infraescapular e interescapular. En la siguiente diapositiva observamos una vista anterior y una vista posterior de la proyección de los pulmones en la vía de la caja torácica. En la vista anterior observamos el lóbulo superior derecho, el lóbulo medio derecho y el lóbulo inferior derecho, el lóbulo superior izquierdo y el lóbulo inferior izquierdo. En la vista posterior observamos el lóbulo superior izquierdo y el lóbulo inferior izquierdo, el lóbulo superior derecho y el lóbulo inferior derecho. En la siguiente diapositiva observamos entonces una vista lateral derecha e izquierda. Observamos el lóbulo superior derecho, lóbulo inferior derecho y lóbulo medio derecho. En la proyección izquierda observamos el lóbulo superior izquierdo y el lóbulo inferior izquierdo. En esta diapositiva observamos entonces en una vista anterior y posterior las proyecciones de la tráquea y de los broncos principales derecho e izquierdo. Para realizar el examen semiológico del tórax es necesario guardar las siguientes condiciones. El paciente debe estar desnudo hasta la cintura. El ambiente donde ha de realizarse el examen debe estar bien iluminado. La temperatura debe ser adecuada, es decir, ni muy frío ni muy caliente. La posición ideal es el paciente de pie o sentado. Y el examinador deberá colocarse por delante, por detrás y a los lados del mismo. Los pacientes en buen estado general se harán sentar en comodidad en la cama o diván del examen. Los brazos deben quedar colgados flácidamente a lo largo del cuerpo cuando se explora el plano anterior, y en el plano posterior el paciente mantendrá los brazos cruzados sobre el tórax. Entonces, la primera técnica exploratoria a realizar es la inspección. Para realizar la inspección, el paciente está sentado en la camilla, desnudo hasta la cintura, y el médico debe colocarse o debe observar al paciente por delante, por detrás y a los lados. Vamos a realizar una inspección dinámica y una inspección estática. En la inspección estática vamos a observar la forma. Recordar que la forma puede variar de acuerdo al hábito constitucional y que el diámetro horizontal es 1/4 mayor que el diámetro antero-posterior. Observar la simetría de las estructuras anatómicas anteriormente dichas, el color, el estado de la pared costal, la musculatura, la vascularización, la presencia de lesiones y cicatrices, estrías y distribución pilosa, los cuales deben ser reportados. Para la inspección dinámica vamos a observar los movimientos respiratorios.
Para ello se le ordena al paciente acostarse en la camilla. Recordar que debe realizarse una técnica de distracción, ya que si el paciente se da cuenta que lo estamos observando, la respiración pudiera variarla. Vamos a observar entonces el tipo de respiración: abdominal predominante en el hombre y torácica en la mujer. La frecuencia respiratoria, que se cuenta por minuto y debe ser de 12 a 20 respiraciones por minuto. La amplitud puede ser superficial, normal o profunda. El ritmo puede ser rítmica o arrítmica. Y observar la simetría de la respiración. La segunda técnica a utilizar es la palpación. Para ello colocamos al paciente sentado en la camilla, desnudo hasta la cintura, y con las manos vamos a palpar la pared torácica, realizando movimientos circulares con los dedos. Esto lo vamos a hacer simétricamente de un lado y otro y de arriba a abajo. ¿Qué vamos a palpar? El grosor de la pared costal, si hay presencia de edema, la sensibilidad, ya que debemos preguntarle al paciente si presenta dolor o no, y la temperatura. Lo siguiente a realizar es el perímetro del tórax. Para ello debemos contar con una cinta métrica. La cinta métrica la vamos a pasar por el ángulo infraescapular y los pezones, y de esta manera vamos a tomar la medida del perímetro de tórax. También se va a realizar por palpación la expansibilidad respiratoria, la elasticidad torácica, las vibraciones vocales y la movilidad diafragmática, técnicas que serán mejor explicadas en las siguientes diapositivas. La expansibilidad torácica se investiga en vértices y bases pulmonares. Para la exploración de los vértices, con el paciente sentado, los hombros flácidos, se coloca el médico por detrás del paciente, aplicando las manos sobre los hombros de tal manera que los extremos de los pulgares coincidan con la séptima vértebra cervical y el resto de los